Bienvenidos mis hermanos a un programa más de conferencias bíblicas virtuales. Como siempre, pues es un gusto tenerlos aquí con nosotros, a todos aquellos que han tenido bien conectarse para recibir una enseñanza más de la bendita palabra de nuestro Dios. El título de nuestro estudio para esta ocasión lo tenemos a través de una pregunta, la pregunta más importante de todos los tiempos. Y la respuesta, todos deberíamos saberla para el bien de todos, para el bien de cada uno de nosotros. La pregunta aquí es, ¿quién es Jesús? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos formulado a través de una pregunta, porque para muchos Jesús no es quien debería de ser. Para muchos Jesús es simplemente el Hijo de Dios, como lo mencionan algunos religiosos, pero hasta ahí lo limitan solamente a ser el Hijo de Dios. Como nosotros los que hemos sido entregados a Cristo, que hemos nacido de nuevo a través de la fe, la obediencia, que fuimos entregados a Cristo y que el Señor nos recibió, nos adoptó como hijos, sí consideran muchos al Señor Jesucristo simplemente el Hijo de Dios, y de hecho lo es, pero lo tienen limitado hasta ahí. Hoy veremos a través de las Escrituras quién es Jesús en realidad. Esta es la gran pregunta, porque aún en los antiguos, en el Antiguo Testamento, los grandes hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento, no sabían. Ellos no conocían de Jesús porque todavía no llegaba el tiempo. En la Biblia encontramos un panorama muy claro, muy amplio de la historia de los personajes de la Biblia. Y en ese panorama aparece nuestro Señor Jesucristo. Y hoy veremos qué dice la Biblia de quién es Jesús. En las tres dispensaciones que encontramos en la palabra de nuestro Dios, ahí podemos saber que la dispensación o la era patriarcal, pues allí ellos no sabían en realidad del futuro, faltaba mucho para el Señor Jesucristo. Ellos no tenían el conocimiento, pero los temerosos, los que respetaban a nuestro Dios, ellos lo buscaban, inclusive lo adoraban, le servían, con holocaustos en la forma en que Dios se los había permitido, pero había hombres y mujeres que buscaban a Dios. El patriarca reunía a su familia, todos sus descendientes, y los dirigía hacia un altar y ofrecían sacrificios a Dios como adoración, como servicio a nuestro Dios. Eran temerosos de Dios. Ellos buscaban a Dios de esa manera y Dios se agradaba de ellos, desde luego, porque eran temerosos, porque eran obedientes, porque querían en realidad obedecer a nuestro Dios. Pero luego ya viene la era mosaica, donde ya, ahí sí, ya Dios les dio una ley. Ellos sí tenían mandamientos. En los patriarcas no había una ley escrita. Solamente los patriarcas tenían la ley que estaba en su corazón. Pero ya en la era mosaica había una ley escrita. Estaban ahí ya los 10 mandamientos. Ellos tenían que dirigir su vida en base a esos 10 mandamientos. Entonces, esa ley también los acercaba a Dios. Y muchos trataron de alguna forma servir a Dios. No cumplieron porque no era posible con todo lo que la ley decía. Pero hubo hombres y mujeres también temerosos de Dios que también hacían lo posible por servir a nuestro Dios. Entonces, dentro de este panorama entramos nosotros, la era cristiana, la que hoy tenemos, bajo la cual hoy vivimos, en el cual ahora Dios nos habla a través de Jesucristo. Por eso decíamos, en el Antiguo Testamento, pues había profecías del Señor Jesucristo, del Mesías, había profecías de que vendría y que moriría y que enmudecería ante sus trasquiladores, que no diría nada. Todo eso los profetas lo sabían porque eran inspirados por el Espíritu Santo acerca de Jesús. Pero eso era lo que ellos sabían. Para estos tiempos, para todos ellos, lo que hoy nosotros vivimos era un misterio. Sí, era un misterio. Entonces, en realidad, ¿qué era ese misterio? Pues era lo que hoy gozamos, lo que hoy disfrutamos. Nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a pagar la deuda de nuestros pecados. Entonces, ese misterio fue revelado a los apóstoles y los apóstoles lo escribieron en las escrituras y el misterio maravilloso nos habla del Evangelio, es nuestra salvación, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese era para ellos el misterio que no había sido revelado a los antiguos, pero que ya después de Jesucristo pues viene y es revelado a los apóstoles y nos llega a nosotros, que es el Evangelio que hoy tenemos, el que hoy nos salva, bajo el cual hoy vivimos. Entonces, para nosotros los cristianos, la pregunta es fácil y sencilla de contestar. ¿Quién es Jesús? Porque hemos leído tantas escrituras donde mismo el Señor Jesucristo dice quién es Él. Y Él dijo en muchas ocasiones quién era. En realidad, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Entonces, este es todo un tema de la palabra de nuestro Dios, Jesucristo como el camino. El camino es el que nos lleva al cielo, es Jesucristo. Él es la vida, Él es la verdad. En Él encontramos la maravillosa verdad. A través de lo que Él dice en las Escrituras no hay margen de error. Y en Él encontramos la vida eterna. Entonces, Él mismo dice quién es Él. Solamente tenemos que abrir las Escrituras y nos damos cuenta. Habló mucho de eso. En otra ocasión, Él dijo, yo soy el pan de vida. Otra vez, hablando de la vida eterna. ¿Sí? El pan que descendió del cielo. Y así es como vemos este mensaje de quién es Jesús. En otra ocasión, también dijo, yo soy la resurrección. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso somos nosotros. Nosotros hemos creído en Jesucristo y sabemos que en Él tendremos la resurrección de los muertos. Cuando Cristo venga, si ya no vivimos, no importa cuánto tiempo tenga que pasar, 100 años, 1000 años o más, no importa. Esperamos y sabemos que Él vendrá, nos resucitará para vida eterna, porque Él dijo, yo soy la resurrección. Entonces todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo podemos ver en la Biblia, los cristianos. El problema viene con aquellos que no conocen, que no tienen una Biblia o no la quieren ver, no la quieren leer, aquellos que son inconversos totalmente a la palabra de nuestro Dios, al Evangelio, y que solamente cuentan con la enseñanza que, pues algunos la recibieron de sus padres. Y si sus padres tenían conocimiento de la palabra de nuestro Dios, un conocimiento claro, estamos seguros que pueden decir estas personas quién es Jesús. Pero si sus padres no conocieron las escrituras, en realidad los argumentos que pueden poner o hacer acerca de Jesús pueden ser erróneos, como lo son aún de algunos muy religiosos, que hoy podemos ver por allí en las calles tocando puertas, según ellos predicando, pero ellos son los que dicen que Jesús es solamente el Hijo de Dios, que no pasa de allí, solamente el Hijo de Dios. Entonces, esa expresión, esa enseñanza no está completa, porque no es solamente el Hijo de Dios, pero hasta ahí lo limitan. Entonces, esa enseñanza en realidad no es la Biblia. La pregunta sigue, ¿quién es Jesús? Los historiadores, por ejemplo, los de nuestro tiempo, ¿qué hablan, qué dicen acerca de Jesús? Bueno, porque solamente lo mencionan como un personaje histórico. Para ellos hasta ahí llega. Muy poco reconocido. Así es como lo dicen. Un personaje histórico que no fue muy conocido, que vino hace más de 2000 años y que todo quedó enterrado en el olvido. Así es como lo conocen. ¿Sí? También otros dicen, bueno, pues sí, él fue un buen hombre. Jesús fue un buen hombre. Tuvo buenas enseñanzas para todas las religiones. Pero pues no es suficiente realmente. Jesús fue mucho más que lo que ellos dicen. Algunos llegan a decir que fue un maestro reconocido, sí le reconocen su sabiduría, sí, que fue un buen modelo moral también, hasta ahí llega, que fue un buen profeta religioso, bien lo han dicho, pero muy pocos, mis hermanos, muy pocos conocen en realidad la identidad de nuestro Señor Jesucristo, muy pocos somos los que decimos que Jesús es Dios, Él es Jesús. Jesús es Dios. Jesucristo, nuestro Señor, resucitó de los muertos. Así es como nos enseña cómo será la resurrección en el día final, como Él lo hizo. Él murió, lo crucificaron, murió, fue muerto, fue sepultado, pero no se quedó allí, en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él es Jesús. Pocos, muy pocos creen esto que dice la Biblia, pero gracias a Dios, que Dios nos ha dado sabiduría y que hoy podemos decir quién es Jesús. Jesús es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad, la deidad. Ahí está nuestro Dios en tres personas. Pero ya entrando más en profundidad en las escrituras encontramos mucho más enseñanzas de quién es en realidad Jesús. Dice la Biblia en Colosenses 1:15 en adelante. Dice, ponga mucha atención lo que dice la Biblia de Jesucristo. Si usted todavía no tiene clara esta idea, la percepción de quién es Jesús, aquí va a terminar su duda. Aquí va a conocer claramente quién es Jesús. Colosenses 1:15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible. Qué tremendo eso. Y luego sigue diciendo, Él es el primogénito de toda creación. Cada una de estas expresiones son un mensajazo de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué le llama el primogénito de toda creación? Enseguida da la respuesta.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, no importa que sean tronos, que sean dominios, que sean principados, que sean potestades, todo, dice la Escritura, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego nos da otra característica que para todos es importante, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí está una definición tremenda de quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Es claro para todos que nadie, ningún ser humano, ha visto a Dios. Las Sagradas Escrituras así lo revelan. Por ejemplo, Juan 1:18, eso dice, que nadie ha visto a Dios, solamente el Señor Jesucristo. Dice, porque Él habita en el seno del Padre, por eso lo conoce, por eso está unido al Padre, y Él es el que lo ha dado a conocer. Entonces, como Dios es invisible, no es posible verlo, ningún ser humano tiene la capacidad visual para ver a Dios como un ser divino. No soportaría, dice que moriría en ese instante si lograra ver eso. Pero no, en realidad no es posible. Pero en Cristo Jesús vemos al único Dios verdadero. Aquí lo dice muy claramente. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. El primogénito de toda creación, el preeminente de toda la creación. Él tiene preeminencia. La importancia más grande está en Él, porque Él, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él está el principio, en Él está donde inicia en realidad todo. Él es la fuente de donde surgen todas las cosas. Él es nuestro Señor Jesucristo. No se trata aquí de que la Escritura está diciendo que, por decir, el primogénito de toda creación, que fue el primer hombre creado. No, no, que fue creado principalmente. No es eso lo que está diciendo, porque Jesucristo es Dios y Dios es eterno. Dios no fue creado, Él es eterno. Él es de la eternidad, para toda la eternidad.